Hola, soy Abdiel Alfonso Rincón Cantú y sean bienvenidos para el video para el proyecto del módulo 3 de la materia de ecuaciones diferenciales. Ok, en este proyecto vamos a tener un sistema hidráulico que va a tener dos tanques conectados por válvulas y lo que queremos encontrar va a ser la razón de cambio de la altura del líquido contenido en estos dos tanques. Vamos a tener este sistema en el que tenemos un flujo de entrada en el primer tanque que es conectado a un segundo tanque por medio de una válvula y este segundo tanque tiene otra válvula con un flujo de salida. Cada tanque tiene su propia área y cada tanque tiene su propia altura. Cada válvula va a presentar una resistencia y el flujo de salida en el segundo tanque va a ser hacia el ambiente. Este problema es importante debido a que en la industria y en la ingeniería civil hay muchas veces sistemas hidráulicos que tienen distintos propósitos y los fenómenos físicos que vamos a ver en este problema también se aplican para resolver esos otros sistemas. Ahora tenemos algunas suposiciones. La primera va a ser que el líquido no es compresible, es decir, que este líquido va a tener densidad constante y volumen constante. La otra suposición es que el flujo va a ser laminar. Como se ve en la imagen de aquí, todas las líneas de flujo del líquido atravesando el capilar de cada válvula va a ser en la misma dirección, es decir, que no vamos a tener un flujo turbulento. Y tenemos algunos datos que nos da el problema, como es el área del primer tanque, el área del segundo tanque, que nuestro líquido va a ser agua, que esto es importante para la densidad. Vamos a tener los coeficientes de resistencia de cada válvula, que es 1, entonces no deberían de afectar nuestras operaciones, y tenemos el flujo de entrada hacia el segundo tanque. Ahora tenemos el modelo matemático de este problema. Tenemos dos ecuaciones, una para cada tanque. En la primera tenemos que la razón de cambio de la altura, que es la derivada de la primera altura en función del tiempo, multiplicando el área del primer tanque, es igual a la tasa de flujo de entrada 1 menos la altura 1 menos la altura 2 por la densidad del líquido por la gravedad entre la resistencia de la primera válvula. Y la segunda ecuación, que es la razón de cambio de la altura del segundo tanque, que es la derivada de la segunda altura en función del tiempo por el área del segundo tanque, es igual a la tasa de flujo 2 entre la resistencia de la primera válvula menos la altura 2 por la densidad del líquido por la gravedad entre la resistencia de la segunda válvula. Este modelo matemático básicamente nos está diciendo que la altura va a depender del flujo de entrada menos el flujo de salida. Solamente vamos a calcular de maneras distintas los flujos de salida para cada tanque, en función a su altura y a la resistencia que presenta la válvula que tiene cada uno. Ahora vamos a empezar con la solución general. Para esto tomo la ecuación del primer tanque y voy a reemplazar con algunos datos que ya tengo, que son la densidad, ya que sabemos que es agua, la gravedad, ya que asumimos que esto ocurre en el planeta Tierra, y la resistencia, que nos dio también el problema. También el área del primer tanque, que nos dio el problema. Entonces, en la siguiente línea simplemente simplifico y en la siguiente despejo en función de la razón de cambio de la altura del primer tanque. Vamos a repetir este proceso con la segunda ecuación y esta vez voy a reemplazar el flujo de entrada en el segundo tanque que me dio el problema entre la resistencia de la primera válvula menos la altura 2 por la densidad que tenemos del agua por la gravedad entre la resistencia de la segunda válvula y el área del segundo tanque. De nuevo, en la siguiente línea simplifico y en la siguiente despejo para la razón de cambio de la segunda altura. Ahora que ya tengo estas dos ecuaciones despejadas, voy a solucionarlos a través de eigenvectores. Para esto primero escribo una matriz usando las variables de la altura 1 y la altura 2 en ambas ecuaciones. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar el determinante de esta matriz menos otra matriz de lambda. En la siguiente línea simplemente multiplico lambda por la matriz que ya teníamos al lado derecho. Y ahora voy a hacer la resta, simplemente poniéndole el símbolo de menos a aquellos números que restan a lambda y el 0 directamente lo elimino ya que no van a afectar nuestra matriz. Una vez que tenemos esta matriz la voy a factorizar y la voy a igualar a 0. Y con esto vamos a despejar y vamos a tener los valores de lambda 1 y de lambda 2.
Ahora con los valores de lambda 1 y lambda 2 voy a reemplazarlos en la matriz que teníamos anteriormente. Empezando por lambda 1, lo reemplazo por lambda en la matriz que ya teníamos y esta la voy a multiplicar por una matriz de K1 y de K2. En la siguiente línea simplemente simplifico y en la siguiente le voy a dar cualquier valor a la primera constante K. En este caso va a ser 2. En caso de que K1 sea 2, entonces 2 veces K2 va a ser igual a 0 y K2 nos va a quedar como 0. Esta va a ser nuestra primera matriz de K. Ahora voy a repetir el proceso pero con lambda 2. Para esto de nuevo reemplazo en lambda el valor de lambda 2, simplifico y, por ejemplo, si a la constante 1K le doy el valor de 4, entonces la constante 2 va a ser 2180 por K1 más 4 veces K2 es igual a 0. Despejo y me queda que menos 545 por K1 es igual a K2. Reemplazo el valor de K1 que había tomado anteriormente, que es 4, y ahora voy a tener que K2 es igual a menos 2180. Esto ya me da la solución general del problema, que nos va a quedar como X es igual a C1 por el vector de 2 a 0, que son los valores de K1 y K2 para lambda 1, por la exponencial de 3270 por t, que es el tiempo, más C2, que va a ser el vector de 4 y menos 2180, que son los valores de K1 y K2 que di para lambda 2, por la exponencial de 1090 por t. Con esto, ahora vamos para la primera solución particular. Aquí nos dicen que la altura del primer tanque es 6 metros y la altura del segundo tanque es 3 metros. Entonces, tomamos nuestra ecuación ya despejada para la razón de cambio de la altura del primer tanque y tenemos que el flujo de entrada menos el flujo de salida, en donde vamos a reemplazar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 6 metros, que es la altura 1, menos 3 metros, que es la altura 2, entre 3 metros al cuadrado, que es el área del primer tanque, por la resistencia de la primera válvula, que es 1. Entonces simplificamos y la altura del primer tanque nos va a quedar como el flujo de entrada menos 9.81 metros sobre segundo. Como podemos ver, esto nos da una ecuación lineal, en donde si el flujo de entrada es 0 o menor al flujo de salida, entonces no va a aumentar la altura del tanque. Y si el flujo de entrada supera el flujo de salida, entonces va a aumentar la altura del líquido en este tanque conforme a la ecuación que tenemos aquí en la gráfica a la derecha. Para la segunda solución particular tenemos que la altura 1 es de 1 metro y la altura 2 es de 5 metros. Entonces, reemplazamos la gravedad, reemplazamos la altura 1 que es 1 metro, reemplazamos la altura 2 que son 5 metros y dividimos entre el área del segundo tanque que son 9 metros al cuadrado por la resistencia de la segunda válvula que de nuevo es 1. A esto le restamos de nuevo la gravedad por la altura 2 que son 5 metros entre el área del segundo tanque que son 9 metros al cuadrado por la resistencia de la segunda válvula que es 1. Esto me da que la razón de cambio de la altura del segundo tanque va a ser de menos 9.81 metros sobre segundo. Esto va a ser constante, como podemos ver del lado derecho. La razón de cambio de la altura del segundo tanque siempre va a ser la misma. Y con esto podemos estudiar el comportamiento del problema con la graficación de la solución general que habíamos tenido antes. Y es que con esto podemos ver que obviamente ambos contenedores de líquidos se reducen su altura conforme avanza el tiempo. Ambos contenedores van a quedar vacíos al mismo tiempo. Esto debido a que la altura en el segundo tanque depende del flujo de entrada en el primer tanque. Y el flujo de entrada del primer tanque es igual al flujo de salida del primer tanque. Y también aquí al graficar podemos ver que ambas ecuaciones se encuentran en cero en el mismo punto. También, por supuesto, a mayor altura del líquido, mayor va a ser el volumen del líquido, y a mayor volumen del líquido, mayor va a ser el tiempo que va a tardar en vaciarse de estos tanques. Y la densidad, la gravedad, la resistencia y el área van a ser constantes en estos tanques. En conclusión, este trabajo fue útil ya que nos enseñó cómo modelar matemáticamente un sistema hidráulico, en este caso con dos tanques, y aplicamos
conceptos de la física para poder modelarlo y encontrar las relaciones entre estas distintas variables, cuáles usar, dónde reemplazarlas, y así podemos encontrar la razón de cambio de la altura del líquido dentro de un tanque, simplemente si nos dan la altura de cada tanque. Y algo interesante que tuvo este tema es que se asemejó bastante a lo que sería un circuito eléctrico. O sea, porque también usamos conceptos como la resistencia y la capacitancia hidráulica que también se encuentran en la electricidad, en el flujo de electricidad, o también a un resorte, con la resistencia, los amortiguadores y cosas así. Ya que físicamente tenemos dos fuerzas oponiéndose y dos fuerzas en distintas direcciones. Tenemos un flujo de entrada y tenemos un flujo de salida.